Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que sos gato. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Espero que les esté gustando la cortina musical de inicio en los videos. El título es Yo sé que sos gato. Después, en algún momento, en algún otro video, en alguna otra charlita, les desarrollaré un poquito la letra. Bueno, contento de poder volver a hacer una charlita, un video. Si bien no va a ser muy larga, pero va a ser para agradecerles el apoyo, la paciencia. Bueno, vamos con un diciembre un poco complicado en algunos aspectos, ¿no? En cuanto a lo laboral, yendo de un lado para el otro. Y por ahí, en lo personal, con alguna reunión, alguna ágape, siempre en estas fechas es como que todos se acuerdan de uno y a la vez, bueno, tengo el cumpleaños de mi hija. Cuestiones que hacen que a veces las noches sean un poquito más cargadas con alguna que otra obligación. Sumado, bueno, alguna que otra denuncia que tenemos acá en el canal, ya saben cómo es esto. De vez en cuando pasa que por ahí me quedan los videos en revisión. Nada, vamos a tratar de que para el año que viene, que ya estamos próximos, eh, vamos a tratar de camuflar un poco, si bien vamos a ir a la chapa, peor que ahora, vamos a tratar de camuflar un poco y que no haya lugar a las denuncias. Pero bueno, nada. Espero que estén bien estos días que por ahí no hemos tenido mayor contacto. Bueno, todos saben que el canal cuenta con la colaboración del querido Gregorio y del querido amigo Miguel. Bueno, están en los comentarios siempre con una palabra de apoyo, una respuesta en caso que yo no llegue por determinada situación. Está la palabra del querido amigo Miguel y la palabra del querido Gregorio. Bueno, como digo siempre, el saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Ricardo Abelluto, Gastón Montenegro, Adriano Track, bueno, montón de amigos que están siempre, Facundo Faraone, Fernando Azame, la verdad, muy contento con cada uno de ellos. Como no nombrar a Diego Segovia, a Zapito, Cobursa, a Tito, el querido Tito, un montón de amigos, un montón de amigos. Les mando un abrazo a todos y a cada uno, a Fede, a Rubén, a Manuel, a Ricardo Abelluto, un montón de amigos. Gracias por la paciencia, el aguante. Y bueno, cerramos la presentación. Eh, Como les dije, bueno, después les haré, quizás en la charlita que tengo pensado subir en la noche, un resumen más o menos de lo que pasó en esta semanita que por ahí, como dije, no tuvimos un contacto un poco más profundo, como hacemos siempre. Pero bueno, ya estamos poniendo al día determinadas tareas, entonces ya vamos a estar como para hablar de cuestiones técnicas, de subir algunos videos desde los trabajos. La verdad que es una época entretenida, como les dije antes. He comprado algunas herramientitas, algunas las tengo que ir a buscar inmediatamente ahora, pero si esperaba irlas a buscar para hacer la charlita, el videíto, tener este contacto con ustedes, quizás después bueno, se me complican un poquito las cosas. Entonces prefiero saludarlos, saber que están bien y mostrarles, que ya lo habrán visto en algún short, una pinza total, pinza de puntas curvas, que bueno, vamos a ver de qué se trata. Les cuento que está así desde que la compré para bueno, hacer la presentación y comenzar la toma de contacto correspondiente con las herramientas, ¿no? Se vienen un par de cositas interesantes en el canal, como para, bueno, mostrarles, compartir, probar una calidad determinada de herramientas. La vamos a desempaquetar. Siempre recuerdo las palabras del amigo Gregorio. Abrir estas pinzas es como recibir un par de medias. Generalmente las medias se regalan, entonces digo recibir un par de medias. Bueno, pero bueno, viene muy bien presentada,
como estamos acostumbrados en lo que es la línea de herramientas Total. La verdad, la vengo maneando y es una muy linda unidad. La vi y me gustó. La vi en el canal del amigo Criollo. Y como todos saben, más o menos en promedio tengo 3 pinzas de punta recta y una de puntas curvas. Me decidí a engrosar un poquito quizás la cantidad de unidades de puntas curvas, dado que son bastante útiles y necesarias en las distintas áreas, en los distintos trabajos que uno lleva adelante, ¿no? Bueno, como principal detalle les voy a comentar que esta unidad, por ejemplo, tiene una luz entre filos en el área de corte, tema que, bueno, después de ver algunos videos, estuve esta temporada, como he comentado en alguna publicación en la comunidad, estuve más de video vidente. Estuve viendo, valga la redundancia, un par de canales, videos interesantes, por cierto, como el de Criollo, que hizo sobre herramientas genéricas, pinzas, donde por ahí no lo satisfacen al 100% el área de corte en determinadas herramientas, ¿no? Yo traté de comentar en el video del amigo, de Criollo, mi opinión, que todos la conocen. Yo la herramienta que trato de que siempre sea precisa, dado que es su única función, es el alicate de corte. El alicate de corte ya sea frontal, oblicuo, bueno, yo de cuerda de piano, trato de que esa herramienta puntualmente sí tenga un filo bastante prolijo y de calidad. Después coincido con el amigo Gregorio que otra de las cuestiones, otra de las herramientas en la que esta cuestión de probar a fondo el filo se podría agudizar es en las pinzas o alicates universales, dado que, bueno, como es un alicate universal, tiene que tener la función de cortar, bueno, con cierto grado de precisión. Después, en las pinzas de punta, yo toda esta introducción y todo este biribiri para simplemente decir que para mí no es tan imprescindible, ¿no?, que corte como una guillotina, dado que ya de movida se ve que tiene luz entre filos, o sea, se ve que tiene luz entre filos, no sé si lo pueden apreciar, es una hermosa unidad, pero bueno, tiene luz entre filos, producto de la curvatura de sus puntas, que así y todo corta muy bien. Estuve desarmando una instalación eléctrica de un auto, saqué este empalme que estaba defectuoso. Bueno, ahí lo agarré un poco arriba. Estoy cortando cable de 6 milímetros, de 4, y corta perfecto. La verdad, habría que ver cómo se comporta con cables un poquito más finos. Soy de los que opina desde el principio. Ya pegué 2 cortes, no sé si lo escucharon, en 1,5. Y bueno, la verdad que corta muy bien. Pero la luz está, la luz entre filos la tiene y podría jugar un papel bastante fundamental en el futuro. Bueno, ahí se manchó con cobre, ¿no? Podría jugar un papel fundamental en el futuro de la herramienta esa pequeña luz ante la presencia de un mínimo desgaste. Por el momento, escoba nueva barre bien, la unidad está espectacular. Estaba viendo si se tocaba quizás entre mangos y no le permitía, o entre grips, no le permitía cerrar, pero sí lo hace y con cierto margen de luz entre mangos. Así que bueno, la verdad que la herramienta es una linda opción, bastante económica. Ya no recuerdo cuánto la pagué, la verdad tendría que ver en las facturas. Pero bueno, creo que fue algo así como 14 pesos. Lo que debo decir, que después las voy a comparar, ya vendrán esos videos comparativos, pero siento una similitud con las
con las unidades aisladas, 1000 volt. Después le haré la prueba de aislación correspondiente. Quizás sí ya la muestre con el transformador, cómo se hace, total. Bueno, está en cada uno si lo imita o no, el daño que le pueda causar. Pero bueno, para que se vea, ¿no?, la veracidad de la aislación, dado que yo las pruebo de esa manera, como todos saben, como solemos hacer los canales como Gregorio, yo, bueno, hace bastante. Y otra cosa que les dije, que si bien para mí no es una condición sine qua non que el filo sea una guillotina, siempre trato de que las herramientas que uno utiliza tengan las mayores cantidad de áreas de corte posibles. O sea, siempre está bueno al momento de realizar un trabajo, una instalación donde se trabaja y se trabaja en varias áreas, subiendo, bajando escaleras, uniendo, haciendo empalmes y demás. Está siempre bueno tener dos unidades, quizás una arriba y una abajo de la misma herramienta, alicates en este caso, o pinzas, porque bueno, una cosa es a las 8 de la mañana olvidarse el alicate abajo, y otra cosa es a las 4 de la tarde cuando uno ya tiene todo el día arriba y está completamente cansado. Bueno, parece que no, pero ese subir y bajar hace que lleguen las distracciones. Bueno, trabajar cansado no está bueno, pero el cansancio llega, a lo largo del día llega, sobre todo en esta época del año, que para muchos no dista demasiado, pero para otros como yo ya tenemos el año arriba completo. Entonces, bueno, más áreas de corte tengamos para aprovechar en distintas herramientas, está espectacular. Si esta herramienta no cortara como una guillotina, la verdad no me preocuparía demasiado, porque la función que yo le asigno es otra completamente distinta. Se agradece que tenga este segmento de corte tan efectivo, ¿no? Pero bueno, generalmente la suelo utilizar para tareas de electricidad, es aislada por una cuestión de costos y por una cuestión de completar un poco los elencos de herramientas aisladas, también para hacer una devolución fiel en el canal de cómo va la herramienta. Otra cosa que no redondeé, y no pierdo la costumbre de irme por las ramas, es que es exactamente igual al tacto a la unidad HDVer. Yo después voy a hacer el video comparativo, dado que tengo las HDVer, no sé si se acuerdan que las compré a principio de año o finales del año pasado. Ya tienen un año de trabajo esas herramientas y siguen yendo perfecto. La verdad que muy contento con el desarrollo de Wadfo, con el desarrollo HDVer. Prácticamente han trabajado todo el año y no han salido las herramientas indispensables, o las de elenco definitivo del taller. Tengo las cajas, los pack-out de pobres armados con las herramientas definitivas, y verdaderamente no les he dado intervención en casi todo el año. En alguna ocasión he llevado una 142, una 141, alguna francesa, pero tranqui, utilizando siempre las herramientas que pruebo y muestro acá en el canal, Dijou, HDVer, Wadfo, y la verdad se puede trabajar perfecto. Quizás si queremos tener un poquito más de estándar de calidad, ya compremos alguna Inco o utilicemos alguna Inco, no habiendo demasiada variación de calidad entre las marcas, pero corresponden a la primer Santísima Trinidad. Por otro lado, después les voy a hacer un par de devoluciones sobre herramientas que han ido trabajando estos días, con ya alguna que otra obrita o alguna que otra instalación arriba. Ya esta la he más o menos descrito en otras charlitas, en otros videos. Es la multifunción de la línea Brina. Pero bueno, como ha tenido relativa aceptación la curiosidad de algunos amigos, decidí hacer una devolución pronta sobre las primeras percepciones. La verdad, para mi satisfacción,
fueron acertadas porque la gente que la compró tuvo la misma percepción que tuve yo. Ahora ya con un par de obritas más, bueno, ya puedo hacer una devolución final sobre la herramienta, que sigue siendo prácticamente exactamente igual a la que di de entrada, pero no ha variado la calidad de la herramienta. Si bien no es qué buena o qué terrible herramienta, está aceptablemente bien, sobre todo para aquellos que defendemos, y no me estoy contradiciendo en mis palabras, en la pinza universal, más de este tipo, el segmento de corte. La verdad que en la pinza de punta, y eso no lo terminé de aclarar y me arrepiento, dado que, bueno, todos saben mi rivalidad con determinado youtuber que muestra herramientas y con otro que, bueno, ni muestra herramientas, no sé ya qué está haciendo. Ahora el otro, el líder, defiende la marca Saladillo cuando siempre despotricó contra los caños en pulgada, ¿verdad? Bueno, ahora defiende a la marca Saladillo. Le pusieron el billete, como ya estamos acostumbrados. Pero el otro, el tester de herramientas, siempre defendió o prueba orgásmicamente cómo cortan, siendo una herramienta que va a sufrir torsión. Esta herramienta, si uno la utiliza como se utiliza una pinza de punta, y para la función que tiene, esto va a sufrir torsión. No siempre va a tener una calidad espectacular en lo que es el área de corte. Dado que, bueno, después puede que ya los filos no estén en la posición adecuada. Obviamente eso depende de la calidad de la herramienta, pero no se guíen por cómo corta el segmento de corte, dado que la torsión que va a sufrir por ahí obviamente haga que esta condición hermosa que hoy estamos viendo se pierda en una mala pasada de uso, o en una mala pasada de la suerte o de la calidad de la herramienta. A mí me ha pasado que herramientas de calidad las he lastimado por una, no digo mala maniobra, sino una situación fortuita donde por ahí uno exige la herramienta y bueno, imprime la fuerza necesaria, y la estoy usando a modo de ejemplo, no porque me haya pasado con esta, uno imprime la fuerza necesaria y torsiona. Y bueno, la torsión hace que la herramienta después no quede igual. Tengo un montón de pinzas de antigua generación que, producto del uso, ya de por sí, me asombro al ver determinadas herramientas de muy antigua escuela que en otros canales, yo soy de la antigua escuela a morir, todos lo saben, pero me asombra cómo en otros canales esas herramientas, y quizás ahí sí la mala suerte la he tenido yo, cortan como guillotina. En mi caso, yo tengo pinzas Bacher, por ejemplo, nuevas, o York nuevas, que las puedo mostrar, incluso si se fijan, están colgadas ahí, que ya de nuevas no cortan en forma espectacular. Sí, los alicates, por ejemplo la marca Palmera, la marca ya citada York, bueno, montón. Está la Mondial, está la Bacher, que bueno, por ahí no cortaban ni conversaciones. Los alicates sí. Ahora se vino dando el factor, ya hace unos cuantos años, no es cosa de que pasó ayer, que las herramientas de corte, bueno, funcionan tipo guillotina. No estoy metiendo en la misma bolsa los alicates, que como dije en otro momento de la charlita, su función es cortar. Está bien, en los talleres mecánicos todos tenemos un alicate que por ahí lo utilizamos para sacar chavetas, dado que cuando un alicate ya perdió el filo, ya lo afilamos, ya después obviamente no es operativo. Así que bueno, ese alicate ya correrá la suerte de cumplir otra función
dentro del taller o jubilarse. Puede pasar un alicate que trabajando con tensión sufra algún chispazo, puede pasar. Bueno, depende qué magnitud tuvo ese filo y en qué área haya sido. Puedo mostrar un par también, obviamente. Ya por ahí no sea tan operativo, teniendo otras opciones a mano, ¿no? Entonces, bueno, ese alicate sí, ya se puede usar para, por ejemplo, extraer chavetas media luna, de puntas de cigüeñal, por ejemplo, se me ocurre ese uso. Pero bueno, ya comenzarán las devoluciones, como dije, por ejemplo, también sobre destornilladores trompitos. Ahora tengo que ir a buscar unos destornilladores de la marca Total que son bastante parecidos a lo que yo vengo tratando de conseguir hace unos cuantos años, que son un jueguito de destornilladores que yo tuve y me quedó uno solo como para hacer la muestra y es el más inoperable o el menos utilizable, que es la punta. Eh, Dado que, bueno, venían 3 Phillips, 3 planos y el mango negro, venía en una cajita plástica, donde venían los destornilladores hexagonales y uno, para hacer un poco más de fuerza, le anexaba un manguito negro. Entonces quedaba como un destornillador, pongámosle 6x75, pH 2x75, más o menos la medida era esa. Venía con un barreno para hacer rosca y poner tornillos. Bueno, yo lo utilizaba para eso, dado que el mandril de mi agujereadora no agarraba mechas tan chiquitas, producto de que era una máquina bruta y ya tenía su desgaste. Entonces, mechas tan chiquitas no me agarraba, como para hacer el pre-agujereado en determinadas cuestiones de madera y ese tipo de cosas. Si bien todos saben que lo que es carpintería nunca me gustó demasiado, pero bueno, alguna que otra cosa he tenido que desarrollar y he trabajado de esa forma. Así que bueno, como les dije, tengo que ir a buscar esos destornilladores de la marca Total, donde voy a probar, dado que sin quererlo, casi en forma inconsciente, un canal ha ido arrastrando a otro y el otro al otro, a probar todo este tipo de herramientas, eh, eh, llamémosle que no son de mi mayor agrado, pero no tengo nada en contra de las unidades. Las he utilizado en tareas que me propuse para decir, bueno, por ejemplo, estoy trabajando con mi sobrino, está viniendo todos los días y ya sabe que cuando le pido un destornillador o cuando estamos trabajando me alcanza, por ejemplo, en caso de necesitar un destornillador Phillips, abro un paréntesis, de hecho él ya está cumpliendo tareas solo, no es, me alcanza herramienta circunstancialmente, cuando está de ayudante, eh, pero bueno, ya está cumpliendo algunas tareas solo. Pero me alcanza los destornilladores, qué sé yo, y ya sabe que me tiene que alcanzar, en caso que se pueda, estos modelos, como para poder hacer la devolución, que después haré de el 6 en 1, el portapuntas, y obviamente el destornillador Cricket de la marca Jadever, de la marca Diju, que he ido comprando bueno, en determinados momentos como para probar. Bueno, en caso de que este video no se pueda subir o que por X motivo, no sé, haya quedado mal, tengo otra, compré dos para, bueno, rehacerlo, dado que no sé por qué a veces pasa que cuando no me permiten subir un video, ese video ya no lo puedo replicar nuevamente. Entonces, bueno, ahora tengo dos unidades como para hacer el intento. Así que, gente, les agradezco. Quería dedicar esta media horita más o menos a charlar con ustedes, hacerles saber que obviamente estoy bien, quizás no obviamente, pero estoy bien, bueno, un poco atareado con algunas cuestiones del taller, del trabajo, con algunos compromisos que conllevan el diciembre,
para cualquier tallerista, padre, bueno, que tiene una hija que justo cumple los años en diciembre. Y digo cualquier tallerista porque uno se reúne con los amigos del taller del Flaco Mar, con los amigos del taller de Willy, con los amigos del taller, y bueno, se la pasa dando vueltas para, bueno, qué sé yo. No fue, digo, no es que estoy cerrando el año ni haciendo un balance como se suele hacer o como solemos hacer todos, pero bueno, no fue un año fácil, tuve la pérdida de un gran amigo. Por suerte, bueno, la vida compensa, pero deja un gran vacío la pérdida de Rocky. De hecho, no armé ni el árbol de levas. Ustedes saben que todos los años, los 8 de diciembre, armamos el árbol de levas acá en el taller, ponemos las lucecitas, las pelotitas y ese tipo de cosas. Pero bueno, no, este año en señal de luto decidí no armar el árbol de levas. Así que bueno, el arbolito de levas. Les mando un saludo, les mando un abrazo, los invito esta noche a una charlita acá desde el taller. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las herramientas, vamos a hacer la presentación de las herramientas que voy a ir a comprar. Bueno, ya les haré alguna devolución sobre las que venimos mostrando, que venimos hablando acá en el canal en forma general. Y después les voy a contar alguna anécdota que me han pedido, que bueno, sí, es de mi agrado contarles sobre experiencias vividas. Algunos me piden anécdotas personales de cuestiones técnicas, que me encanta compartir lo poco o mucho que uno haya podido realizar. Por ejemplo, fue todo culpa de Google, ¿no? Que tira los recuerdos y también el Facebook, la Bicimoto y determinado desarrollo. Y bueno, como también el Patriota, como que aparecen y uno revive esas historias. Después, por ahí algunos amigos que están más ligados al canal por las herramientas y las cuestiones técnicas no disfrutan de este tipo de contenidos, pero me han pedido que comente un poquito más en profundidad las regresiones a vidas pasadas que yo he realizado en dos distintas épocas de mi vida. Bueno, una con cierto grado de carga emotiva, la otra con menor calidad en cuanto al desarrollo y en cuanto a resultados, pero es como todas las segundas veces. Recuerdo que tuve una sensación parecida en mi segunda caminata a Luján, dado que la primera fue muy movilizante y la segunda era como ir caminando en vez de para Luján para Once. Pero eso no es cuestión de fe, ni de religión, ni de nada. Todos saben que estoy muy lejos de eso, de esa religión al menos. Es una cuestión energética, netamente. No importa el destino, importa la cantidad de gente hacia ese lugar. Así que nada, les mando un saludo, no les robo más tiempo, les mando un abrazo y quedan invitados. Quedan invitados a, como dije, conocer estas nuevas herramientas que voy a ir a comprar y la espera de la devolución sobre algunas de las que vengo utilizando para llegar a una conclusión sobre herramientas. Les mando un abrazo, los espero y gracias a todos y cada uno de ustedes por el apoyo.